Muy buenos días, hermanos y amigos que nos observan en línea y acá en la iglesia Oikos. Damos gracias al Señor una vez más por estar reunidos en este momento para adorar y bendecir el nombre de Dios. Queremos enviarte un saludo cariñoso ahí donde estás, de parte de nuestra familia Oikos. Recibe un abrazo con cariño y sabe que estamos orando por usted. Estamos clamando al Señor para que todos aquellos que nos siguen en línea puedan ser bendecidos a través de la exposición de la palabra de Dios. Te invitamos para que te unas a nosotros en oración. Pon un espacio en tu agenda para orar por este ministerio y sé parte de la familia Oikos. También puedes ser parte de la familia Oikos, no solamente orando, pero si Dios pone en tu corazón darnos una ofrenda, una ayuda económica, tus donativos, puedes hacerlos al número que aparece al pie de pantalla, al Simpe Móvil, o también mediante transferencia o depósito a la cuenta corriente que aparece ahí al pie de tu pantalla. Estamos realmente agradecidos por tu apoyo, tu generosidad, tu bondad, y después de hacer esto, pues estaremos enviándote un mensaje de gratitud. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, vamos a hacer esta lectura inmediatamente. Leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una hermosa introducción que hace el apóstol Pedro en esta carta a los romanos. Se llama carta a los romanos porque fue escrita a los romanos, o sea, a la gente que vivía en Roma, en Italia. Es una carta que Pablo escribe a una iglesia que no conoce. Pablo nunca había estado en Roma, nunca había viajado a Italia, sabía que habían cristianos allá en esa época. Estamos en el año 50, entre la década de los 50 de nuestra era. El emperador romano era Nerón, un hombre que ya hemos escuchado muchas veces de este hombre, que ni siquiera a un perro nos gusta ponerle Nerón, da la reputación que tuvo este emperador romano. Y Pablo está escribiendo a la iglesia, a los creyentes que se reunían allá. Quizás conocía a algunos, tal vez, no sabemos, a alguien que hubiese viajado, algún amigo de Pablo, pero estaba enviándole una carta a personas desconocidas porque él tenía la intención en el futuro de viajar. Y no sé si usted alguna vez ha hecho algo similar, usted piensa visitar otro país y entonces se da cuenta que allá no tiene dónde llegar, pero descubre que por allá hay alguien que puede recibir una carta suya y le envía una carta. Voy para España, quiero visitar el Bernabéu, quiero visitar cosas. Entonces usted le explica a aquella familia sus planes. Eso es lo que Pablo estaba haciendo con los romanos, explicándoles sus planes y también hablándoles de su fe, de sus convicciones. Y esto es pues lo más lindo cuando uno tiene la oportunidad de compartir sus convicciones con personas aun cuando no le conocen. Pablo entonces en esta carta nos recuerda eso. ¿Y quién era Pablo? Algunas veces uno se pregunta quién era Pablo. Saulo es su nombre también. Saulo era el nombre semítico, o sea, el nombre en el idioma de su pueblo. Ellos eran hebreos, hablaban arameo. Entonces Saulo era el nombre en su lengua nativa. Y Pablo era el nombre latinizado, ¿verdad? Era el nombre en el idioma que hablaban los romanos, el latín. Pablo también hablaba griego. Era una persona muy educada. ¿Cuántos de ustedes hablan 3 idiomas aquí? Imagínense. Tal vez algunos de ustedes hablen 3 o más o 2. Ya eso es una excelente bendición de Dios. Pero Pablo al menos hablaba 3 y tal vez alguno más. Hablaba latín con los romanos. Hablaba griego con los griegos y hablaba arameo con su pueblo. Y entonces eso le facilitaba a Pablo muchas cosas.
Era un hombre que podía viajar y a la ciudad donde llegaba podía comunicarse fácilmente. Hay que aprender idiomas, hermanos, para servirle al Señor si uno quiere salir. Si usted está pensando en no salir de Centroamérica o de América Latina, pues está bien, la jugamos con el español, pero si usted quiere ir a visitar alguna región donde el idioma no es el español, usted quiere ser misionero en México, en Veracruz o en algún país de estos donde tienen grupos autóctonos que hablan otro idioma, otra lengua, pues hay que aprender. Si a usted no le gusta la gramática y no quiere saber nada de verbos, de adjetivos, de sustantivos, pues un punto negativo para hacer la obra de Dios. Porque hay que aprender a comunicarse con las personas. No podemos llegarles a hablar en español cuando ellos hablan otro idioma. Pablo hablaba varios idiomas y esa era una bendición, hablar varios idiomas. Pablo era un profesional también. Dice la Biblia que Pablo estudió en una universidad en Jerusalén. Claro, no dice universidad, pero no todas las personas podían estudiar como Pablo, a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel. Entonces, los que lograron estudiar o los que lograban matricularse con Gamaliel era como los que logran hoy matricularse en la mejor universidad de nuestro país o en cualquier otro lugar donde existen buenas instituciones. Pablo, dice Hechos, estudió a los pies de Gamaliel. Aunque Pablo nació en Turquía, en Cilicia, era un ciliciano, nació en una ciudad que se llama Tarso, en un pequeño pueblo. Era turco porque nació en Turquía, pero judío porque sus papás eran judíos de la tribu de Benjamín, de pura sangre. Pero también era romano, porque esa región donde él nace es de dominio romano y él es romano de nacimiento. ¿Cuántas ventajas tenía Pablo, verdad? Su nacionalidad, los idiomas que hablaba, su profesión, era un profesional, dice la Biblia, que Pablo estudió el oficio de hacer tiendas. Arquitectura, podría ser hoy, era un arquitecto o un ingeniero civil. Él estudió cómo hacer las tiendas en las que vivían las personas. Era un hombre preparado desde muy niño, acostumbrado a la exigencia del estudio. Así deben ser las personas que sirven al Señor. No podemos ser perezosos, no nos puede dar pereza leer la palabra de Dios, no podemos ser perezosos en el sentido de que no queremos aprender un oficio porque como yo le quiero servir al Señor, ¿para qué voy a ir a la U? Como yo le quiero servir al Señor, ¿para qué voy a aprender mecánica? ¿Para qué voy a aprender esto? Como le queremos servir al Señor, deberíamos estar siempre aprendiendo alguna cosa que no sabemos, algo más, porque no sabemos en qué momento eso que aprendemos será un recurso valioso en las manos de Dios. Esas clases que se van a dar los martes, uno diría, ¿para qué voy a venir a pintar una cosita? Es que no sabemos cómo una cosa como esta puede ser un instrumento para alcanzar a otra persona. El hermano Iván está ofreciendo clases de, ¿cómo se llama? Diseño gráfico. ¿Verdad? Póngase de pie, Iván. Diseño gráfico. Iván tiene una experiencia vastísima de diseño gráfico. Usted, gracias Iván, abre un libro de educación de las escuelas, un libro de los que usan los niños o los estudiantes de secundaria. Usted abre ese libro y lo ve ilustrado y puede ir a la hoja inicial, ilustrado por Iván Cabalceta. Iván nos hace un dibujo en un momento, nos dibuja feo a veces, pero él nos hace una caricatura rápidamente. Es un artista, Dios le dio un don para servir, ahora está enseñando a otros, no solamente a diseñar, pero también a compartir la palabra. Y Pablo era un hombre preparado, que usaba lo que aprendió en su vida pasada ahora para servirle al Señor. A veces las personas piensan también que cuando se convierten al Señor tienen que tirar a la basura todos los logros pasados. Y ahora, sí, claro, sí, tenemos que usar esas cosas ahora, pero diferente, en las manos de Dios, como una bendición. No antes como una oportunidad, como algo egoísta para servirme y enriquecerme y hacerme grande y famoso. Pero ahora con otra visión, Pablo usa sus conocimientos y le escribe a los romanos porque él quiere ir allá. Y con semejante currículum que Pablo tenía, es interesante cómo Pablo se presenta ante ellos. En el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo.
Así es como dice la primera línea del versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Yo he puesto Adolfo, licenciado en teología, ya casi máster. Eso me hubiera dado un plus. Una vez fui al Ministerio de Salud a pedir un permiso. ¿Recuerdan cuando traíamos grupos médicos? Hubo un permiso para el ingreso de los médicos y sus medicamentos. Y no me lo daban por ninguna manera. No había forma. Yo fui una y otra vez y hacía la cartita y firmaba Pastor Adolfo García y daba la carta allá en la oficina del Ministerio de Salud y nadie volvía a ver esa carta. Pastor Adolfo García. Ya llevaba como 2 meses tratando y ya la gente llegaba y no tenía el permiso. Y hice la última carta. Y en lugar de poner Pastor Adolfo García, puse licenciado Adolfo García. Y entonces cuando yo llegué a la ventanilla y le di el papel a la muchacha lo agarró. Yo no le dije de que era licenciado. Yo solo puse licenciado. Yo tengo una licenciatura en teología. Entonces yo puse Adolfo García. La secretaria agarró la carta y lo vio. Perdón, licenciado. Y agarró la carta y se fue soplada para adentro y me la trajo firmada. Un título a veces es importante, a veces nos ayuda. Pero ¿cómo se identifica Pablo? ¿Cómo se identifica Pablo cuando le escribe a gente desconocida? Les dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo ya está traducida al español ahí como siervo, pero es la palabra doulos, que significa esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Y dónde era la cuna de la esclavitud? Era Roma. Se dice que en Roma en el primer siglo habían, al menos en los dominios romanos, 64 millones de esclavos. Había más población esclava que libre. Habían más esclavos que gente libre. Y ser esclavo no era un gran mérito, no era algo de lo que uno podía sentirse orgulloso, algo con lo que uno pudiese sobresalir en la sociedad. Pero Pablo le escribe a aquellos creyentes y les dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa palabra no nos gusta, esclavo. Se ha tratado por todos los medios de erradicar la esclavitud siempre, porque la esclavitud es mala, la esclavitud es cruel, lastima a las personas, los degrada a los seres humanos. Y tenemos esa imagen de la esclavitud, de una esclavitud dominante que aplasta, que mata. Pero la Biblia nos habla de otra esclavitud, de una esclavitud que liberta, una esclavitud que nos exalta, una esclavitud que me lleva a un límite de realización jamás imaginado. Pero no nos gusta a veces esa palabra, porque Pablo la contrasta con otra palabra que él usa para Jesús. Pablo generalmente cuando escribe dice Jesús nuestro Señor o el Señor Jesús. Y esa palabra que usa para Señor es la palabra kurios. Y kurios, eso es el significado de aquel que tiene el poder absoluto de todo. El que tiene la posesión de todo, es poseedor de todas las cosas, todas las personas, él las posee, son de él, tiene dominio. Ese es el kurios, el Señor. Por eso a César le debían decir que él era el kurios, César, el que dominaba. Pablo dice, el Señor es el poseedor de todas las cosas. Y Pablo contrasta entre el kurios y el doulos, que es el siervo. Si Él es el kurios nuestro, si cuando nosotros oramos le decimos Señor, ¿sabe usted lo que le está diciendo cuando le dice Señor? Usted le está diciendo, usted es el dueño, usted es el que manda, usted es el que posee todo, usted es el que tiene la última palabra. Y usted le dice Señor, pero hace lo que usted le da la gana, será Señor entonces. Cuando le decimos Señor, y Pablo le dice, Él es el Señor y yo soy su esclavo. Me someto a Él. Estoy bajo sus reglas, bajo sus mandatos, bajo sus palabras. Si yo le digo Señor, debo de obedecer. Debo de obedecerle. La palabra Señor también ha perdido mucho. Ahora todo el mundo, ya ni Señor le dicen a uno. Antes la gente decía, dígale sí Señor o no Señor. Pero ya ni siquiera eso casi no lo usan las personas hoy. Mae, le dicen a uno, mae. Y cualquier otro
expresión para llamar la atención. Pero Señor, cuando hablamos con Dios, ¿cómo habla usted con Dios cuando habla a Dios? ¿Le dice Señor? Entonces usted sabe que si usted le dice Señor, usted debe estar atento a la dirección del Señor. Que si usted le está diciendo Señor es porque usted es su esclavo. Y el esclavo no tenía opción alguna de tomar decisiones libremente. El esclavo no podía decidir sobre ninguna cosa. El Señor tenía control hasta sobre la vida del esclavo. El esclavo era una herramienta de trabajo en aquellos tiempos y siempre que ha habido esclavitud. Uno podía tener vacas y caballos y carretas y esclavos. Cuando el esclavo ya estaba enfermo y no servía, se desechaba. Ahora somos esclavos del Señor, pero no esclavos para ser pisoteados por Jesús o ser lastimados. Fuimos liberados de las garras de Satanás para vivir una vida libre ahora en Cristo, bajo su dirección, bajo su control. Por eso Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿seré un siervo yo del Señor? ¿Realmente qué nota me doy en mi relación con Dios? ¿Soy siervo o soy medio siervo? ¿O la verdad soy rebelde? Pablo, hay un himno muy bonito que entonamos a veces que se llama Ya pertenezco a Cristo. Y dice ese himno, Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad le pertenezco a Él. ¿Por qué uno puede sujetarse a alguien de tal manera? Solo por amor. Pablo entendió cómo Jesucristo le amaba y cómo el Señor lo tomó siendo él un hombre terrible y lo perdonó. Pablo se sentía amado de Dios. ¿Se siente usted amado de Dios? ¿Llega a sentir esa pasión tan grande en su corazón que como Dios me ama tanto, yo le voy a servir por amor? Nada más bonito que servir por amor. Uno puede hacer las cosas por obligación, pero cuando sentimos que alguien nos ama, que alguien nos aprecia, entonces lo que uno hace realmente no hay ninguna coerción, porque hacemos esto porque fulano me ama. Pero también podemos hacer cosas simplemente por hacerlas. Y esta mañana debemos pensar nuestro servicio al Señor. ¿Es que realmente yo amo a Dios? ¿O lo hago porque he aprendido a hacer cosas en la vida buenas? ¿Realmente es usted un siervo del Señor? ¿Somos siervos del Señor? Sabe que también la palabra siervo no solamente se usaba para hablar de esa esclavitud, pero cuando la Biblia habla de siervos, está hablando de hombres de Dios. Cuando Moisés muere, dice la palabra de Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Mi esclavo Moisés ha muerto. No era una frase peyorativa ahí, tratando de poner cierto sentido de menosprecio a la vida de Moisés. Es que cuando Moisés fallece, en la lápida que Dios escribe, dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué escribirán? Es que podrían escribir de mí el día que yo muera. Y siempre recuerdo un funeral que hicimos. Nadie quería hablar nada del muerto, nadie lo quería, ni los hijos. Y me dijeron a mí, pastor, hable usted. Y yo ni lo conocía. Y ahí estaban todos los que no querían a aquel señor que había fallecido, esperando a ver qué iba a decir yo del hombre. ¿Qué van a escribir cuando nosotros moramos? ¿Siervo de Dios? Realmente fue una persona que siempre lo vimos con un corazón dispuesto a servir, con una actitud sumisa a Dios, obedeció aunque a veces le dolía obedecer, actuó con amor porque entendía que Dios era su amo. Y cuando Josué muere, Josué fue un discípulo de Josué. El libro de Josué dice allá en Josué 24:29,
al final de la vida de Josué, dice, después de estas cosas murió Josué. ¿Y sabe qué dice otra vez el Señor de él? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Que cada día estamos más cerca de ese día final en que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo nos irán a recordar? ¿Como siervos de Dios? ¿O como cristianos que a veces éramos medio? Es que aquel hermanito siempre andaba ahí como medio tibio. Entonces, cuando la Biblia habla de los siervos, de los esclavos, está hablando de gente que amaba a Dios y que le servía a Dios, y que Dios usa esa frase para exaltar a la persona, para ponerla en un lugar de privilegio. Muchos hombres hoy se pelean por títulos en la obra de Dios. Quieren que los llamen profeta tal o que les llamen apóstol tal. Y hay como un escalón de importancia. ¿Sabe dónde está el pastor en ese escalón? Abajo. A uno le dicen pastorcito, los que están arriba. Está el pastorcito, el profeta, el apóstol. ¿Cómo nos llama Dios? Siervos. Siervos. Los títulos son importantes, pero el título más importante es el que nos da el Señor. Soy un siervo del Señor. Somos siervos del Señor. Y eso es lo que anhelamos escuchar un día. ¿Cómo más se identifica Pablo? Dice el versículo 1, que lo estamos aprendiendo de memoria esta mañana. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que sigue después? Llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado, no fue que él se ofreció. Pablo fue un hombre llamado. Hay muchas personas que hoy andan buscando y se autodenominan y se ofrecen, pero Dios no anda buscando voluntarios. Dios está llamando personas. Si nos ofrecemos de voluntarios, hay que ver si el Señor me llama. Aquel día cuando Jesús se subió a una montaña, había mucha multitud ahí y Él empezó a llamar. Pudo haber más de 1000 personas y quizás todos estaban deseando, ay, sí, que me llame. O quizás estaban algunos levantando la mano, yo me ofrezco. Pero Jesús llamó solo a 12. El Señor está llamando y Él está tocando a su corazón. No es que no llama a algunos, es que Él llama a todos, pero no todos están dispuestos a responder. Lucas narra una historia en Lucas capítulo 9, 57 en adelante. Jesús estaba ahí, vino un hombre en pura carrera a ofrecerse de voluntario porque vio que caminar con Jesús era lindo. Les daba pan, los curaba de las enfermedades, les ayudaba en todos sus problemas. La gente era buena gente, con ese grupo vale la pena estar. Y entonces vino un tipo en pura carrera y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero el Señor no anda buscando voluntarios. Jesús pudo mirar el corazón de aquel hombre y darse cuenta qué era lo que él buscaba. Bienestar, tranquilidad, comodidad. ¿Eso es lo que anda buscando usted al acercarse a Jesús? Jesús pudo darse cuenta de lo que aquel hombre andaba buscando y le dijo, ¿usted sabe que los animalitos tienen una cuevita donde viven? Las zorras tienen cuevas y los pajaritos tienen un nidito. ¿Por qué viene usted conmigo? De antemano le aseguro, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Era dueño de todo, pero le estaba aclarando si viene por interés. Si lo está moviendo alguna otra cosa que no sea el servicio amoroso al Señor, olvídese, no lo quiero. Pero había otro hombre ahí, dice Lucas, que Jesús lo vio y Jesús le dijo, sígame. ¿Y qué le dijo el hombre? Déjeme primero enterrar a mi papá. Permítame enterrar a mi padre y después yo le sigo. Cuando Jesús llama es para que le sigamos ya. Ni siquiera se había muerto el viejillo. ¿Quién sabe cuándo se iba a morir? ¿Cuándo? ¿Cuántas personas dicen eso? Pablo fue llamado,
Usted es llamado, yo he sido llamado, pero muchas veces uno le dice, sí Señor, ¿cuándo arregle esto? ¿Cuándo suceda esto? Señor, ¿cuándo? Y le especificamos cuándo al Señor. El Señor no espera, el Señor llama y escuchamos su voz, atendemos su llamado o nos quedamos en la cola. Otro hombre también vino, dice Lucas, y le dijo también, te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Nada más, deme un chancecito para ir a despedirme de mis papás, de mi familia. Y ya Jesús estaba pensando rápidamente lo que sucede cuando uno tiene un plan y llega y se lo comparte a toda la familia y de pronto no falta quien le diga, usted sí es tonto, ¿para qué se va a meter a eso? Ya se van a aprovechar de usted ahí. Y Jesús nos llama a nosotros a seguirle cuando le llama, cuando Él nos llama a seguirle de inmediato. El Señor le ha llamado a usted, ¿cierto? Dios lo ha llamado. Tal vez algunos quizás no han sentido ese llamado de Dios tan fuerte, pero yo estoy seguro que si usted es un hijo de Dios, si usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, Dios le ha llamado. Dios no lo llamó para estar sentado solamente ahí. Dios lo llamó porque tiene un plan, como vamos a ver en la última parte de este versículo. Dios lo llamó. Y si usted todavía no le ha atendido la voz, es mejor ponerse pilas, como dicen los colombianos, de inmediato. Señor, tú me llamaste, ¿sí? Aquí estoy. Aquí estoy. No hay cosa más terrible que los que somos papás, sabemos eso, ¿verdad? Que llamar a un hijo y que el hijo no llegue. Y lo llama una y otra vez. Y ustedes saben cómo le dicen los chiquillos a uno cuando ustedes le llaman al Wililla y le dicen, Julanito tal cosa, y el chiquillo le dice a uno, sí papi, ya voy. Ok. Al ratito no ha pasado nada, otra vez, Julanito tal cosa, volvemos a llamarlo. Sí pa, ya voy. Y a veces se van todo el día en eso, ya voy. Y a veces llevamos años diciéndole al Señor, ya voy. Nos llamó cuando teníamos 25, con toda nuestra juventud, toda nuestra energía, toda una vida por delante, y le dijimos, ya voy. Nos sigue recordando siempre, va por 30, ya voy, Señor. Llega a los 60, a los 70. ¿Cómo me gustaría servirte, Señor? ¿Ya para qué? Le hace daño el viento, se le enfría la cabeza con lo que cae. ya estamos listos. Y ahora deseamos, pero ya no podemos más que dedicarnos a orar. Y ustedes han escuchado eso, que a veces la gente mayor dice, ¿cómo quisiera tener otra vez 20? Pero cuando tuvo 20 no escuchó. ¿Cómo quisiera otra vez tener 15? Cuando tuvo 15, no prestó oído al Señor. Dios nos está llamando y Dios le está llamando a usted. Dios me llama a mí continuamente, me llama para recordarme, Adolfo, no pierda la vista de su tarea. No se le olvide. A mí me encanta la música y la guitarra. Ustedes saben que yo tocaba guitarra al inicio aquí y me encanta. Pero una de las razones por las que no estoy aquí es porque yo necesito estudiar para predicar. Y tocar aquí requiere ensayo. Que le digan a los muchachos, tienen que ensayar y ensayar y ensayar. Y las 2 horas que me puedo llevar en un ensayo, las prefiero llevar estudiando, pensando qué voy a decirles, de qué voy a predicar. Porque ese fue mi llamado, para compartir la palabra de Dios. Aunque Dios me ha permitido hacer otras cosas y aprenderlas, mi enfoque está en eso. Dios le ha llamado a usted, ¿para qué? Tal vez usted es un profesional, el Señor lo ha venido preparando en una área del conocimiento excelente, pero no lo ha venido preparando simplemente para que sea un profesional más de tantos. Es que Dios lo ha venido preparando así como preparó a Pablo, aprendiendo idiomas, sacando una carrera, siendo una persona muy importante para llamarlo, porque cuando llegase ese momento
Pablo debía de desarrollar todas sus habilidades en lo que Dios quería. Llamado a ser apóstol. Usted ha sido llamado, hermano, para ser ¿qué? Dice la tercera parte de este versículo y con eso terminamos. Dice, llamado a ser apóstol, ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Apartado. Estaba apartado. Pablo no sabía que estaba apartado, pero Dios lo tenía apartado desde que estaba en el vientre de la mamá, dice Gálatas. Que Dios lo había escogido, Pablo no lo sabía, pero desde antes de nacer, como Dios le dijo a Jeremías, desde antes de nacer te conocí. Desde antes de que usted naciese, Dios sabía, Lalo Gutiérrez, Tommy, apartado, Lalo, apartado, olvídese, uno es rebelde y puede patalear y andar por allá y por acá, pero cuando está apartado, está apartado. Recuerden cuando hacían, bueno, no recuerden, esa es la historia que yo siempre les cuento, la de mi mamá que hacía el apartado para estrenar en diciembre, desde julio casi iba y nos compraba el pantaloncillo en la tienda Llobet, dejaba un apartado ahí y ese pantaloncito decía Adolfo García, ahí estaba desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por dicha no crecí mucho y me quedaba, sí, no imagínense, ahí estaba el pantaloncillo y mi mamá todos los meses iba a dejar un poquito para que en Navidad uno pudiese tener un estreno. Dios nos apartó. Tal vez usted piensa que no, que fue que usted se encontró con Dios un día de estos, por ahí de casualidad alguien le habló y usted lo conoció. No, Dios lo tenía apartado a usted desde mucho antes, porque Dios es infinito en su conocimiento, Él sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. No hay nada que Dios no sepa. Y entonces Él nos separó, pero no nos separó para que seamos un cualquiera, para que anduviésemos haciendo ahí lo que a nosotros se nos ocurra. Como a Pablo nos apartó para el evangelio de Dios. Nos apartó para que con todas las herramientas que Él nos ha dado a través de la vida, todos los recursos, habilidades y conocimiento, nosotros le sirvamos en el evangelio, en compartir el evangelio de Dios. Todo eso. Entonces, cuando vamos a un lugar a visitar una comunidad donde no hay una gran congregación, pero yo llego ahí y hay una guitarrilla por ahí en un lugar, me acuerdo de la habilidad que Dios me dio y cojo la guitarrita y les canto una ranchera, ¿qué me importa? Después de la ranchera les hablo del Señor. Esas habilidades que Dios le ha dado a usted, ese conocimiento, todo lo que usted ha aprendido a través de la vida, dése cuenta que Dios lo quiere a usted como un siervo y que Dios lo ha llamado a usted y que lo ha llamado para esto, para compartir el evangelio, para que otras personas conozcan de Él a través de lo que Él nos ha dado a través del tiempo. No es cuestión de pensar, ay, como yo nunca he ido a un seminario, como yo nunca he ido, no es que ya Dios lo ha preparado. Con lo que usted tiene, usted debe darle gloria a Dios y debe compartir el mensaje de Cristo. Pablo le estaba escribiendo a gente que no conocía y les estaba diciendo, deseo ir allá para compartirles todo lo que hay en mi corazón, para estar a su servicio, para mostrarles el cambio que ha hecho en mi vida. Esta mañana, mi amado hermano, ojalá que el Señor inquiete el corazón nuestro y nos demos cuenta quiénes somos. Somos siervos. No andamos buscando títulos, honores. Somos siervos del Señor. Estamos para servirle porque Él nos llamó un día. Nos llamó para compartir el evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Quiero invitarle a ponerse de pie, vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por esta palabra. Gracias. Señor, se nos hace difícil a veces entender nuestra posición y no solamente entenderla, sino aceptarla y practicar ese estilo de vida sumiso, obediente, Señor, reconociendo que todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy son recursos y herramientas que las podemos poner a tu servicio ahora que nos has llamado, ahora que nos has indicado con claridad cuál es nuestra tarea. Te agradecemos, Señor, porque tú nos llenas de bendiciones abundantes
Y oro esta mañana para que bendigas a cada uno de mis hermanos, para que todos podamos ser un ejército de siervos tuyos y llevar tu palabra a todo lugar, darte a conocer con gozo y con alegría. Bendice a mis hermanos que están allá en sus hogares mirando el mensaje. Bendice la congregación esta mañana, Señor. Guárdanos y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.